Buenas tardes, mi nombre es Yaresby Plasencia, soy estudiante de odontología de segundo grado Grupo D de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta ocasión les voy a dar una breve explicación sobre el desarrollo del sistema urogenital proveniente de la UDI de embriología a cargo de la doctora Mari Mari. A continuación explicaré de una breve forma el desarrollo del sistema urogenital mediante un mapa conceptual que tengo aquí para después profundizar un poco más en el tema. Desarrollo del sistema urogenital. Su origen está formado por el mesodermo intermedio. A cada lado aparece una elevación del mesodermo, que sería una cresta urogenital, y va a dar lugar al cordón nefrogénico. Sus estructuras son los riñones, uréteres, uretra masculina, uretra femenina y la vejiga. El origen de los riñones es el mesodermo metanéfrico, mientras que el de los uréteres es el endodermo del alantoides. La uretra masculina, su origen son las células ectodérmicas del glande, mientras que la femenina son los ductos mesonéfricos. La vejiga tiene su origen en el pedículo del alantoides. A continuación hablaremos del desarrollo de los riñones y los uréteres. Estos están constituidos por tres conjuntos: pronefros, mesonefros y metanéfros. Los pronefros comienzan en la cuarta semana y se abren en la cloaca, mientras que los mesonefros comienzan al final de la cuarta semana y son constituidos tanto por glomérulos como por túbulos. Los metanefros se desarrollan en la quinta semana y son mejor conocidos como los riñones permanentes y se desarrollan a partir del blastema metanéfrico. De los genitales internos masculinos como femeninos. Los genitales internos masculinos están constituidos por testículos, epidídimo, conductos deferentes, vesículas seminales, conducto eyaculador, próstata y uretra, mientras que los femeninos están constituidos por vagina, trompas de falopio, ovarios y útero. Los testículos están ubicados en la región inguinal a la 12ª semana de gestación y migran a través del conducto inguinal. En el epidídimo circula el semen por los vasos deferentes. Conductos deferentes. Se convierten en conductos deferentes cuando adquieren una capa gruesa y pasa a ser conducto mesonéfrico. Vesículas seminales. Aparecen evaginaciones laterales que se convierten en glándulas y después en vesículas seminales, y estas nutren a los espermatozoides. El conducto eyaculador. Conducto eyaculador. La parte del conducto mesonéfrico queda entre el conducto de esta glándula y la uretra se convierte en el conducto eyaculador. Próstata. Aparecen múltiples evaginaciones endodérmicas, mientras que el epitelio glandular se diferencia a partir de células endodérmicas, para que el mesénquima asociado se diferencie hacia la formación del estroma denso y el músculo liso. Uretra. La uretra prostática, uretra membranosa y la uretra peneana proximal se desarrollan de la porción estrecha del seno urogenital, debajo de la vejiga urinaria, mientras que la uretra esponjosa distal deriva de células ectodérmicas del glande. Genitales internos femeninos. La vagina se desarrolla a partir del mesénquima adyacente, mientras que las trompas de falopio se comienzan a desarrollar a la 9ª semana de gestación por los conductos de Müller. Los cordones gonadales no son prominentes en el ovario en desarrollo. Se extienden hasta la médula y forman una red ovárica rudimentaria, para posteriormente los cordones corticales se extiendan desde el epitelio del ovario en desarrollo hasta el mesénquima subyacente. El útero se ubica entre la vejiga y el recto y su función principal es recibir el cigoto para que ocurra la implantación y nutrición por medio de vasos sanguíneos. El sistema urogenital se desarrolla a partir del mesodermo intermedio del embrión. El mesénquima derivado de este mesodermo, que sería el tejido conjuntivo embrionario primordial, es responsable principalmente de la formación de riñones, de los genitales internos y de sus conductos. Durante el plegamiento del embrión en el plano horizontal, este mesodermo se desplaza ventralmente y pierde su conexión con los somitas. A cada lado de la aorta dorsal aparece una elevación longitudinal del mesodermo, la cresta urogenital. La parte de la cresta urogenital que da lugar al sistema urinario es el cordón nefrogénico, mientras que la parte que da lugar al sistema genital es el cordón gonadal. Desarrollo de los riñones y los uréteres.
En los embriones humanos se desarrollan 3 conjuntos de riñones sucesivos. El primer conjunto es el pronéfros. Este es rudimentario y carece de función. El segundo es el mesonéfros. Este está bien desarrollado y funciona brevemente durante el periodo fetal temprano. Por último, el tercer conjunto es el metanéfros. Este está encargado de formar a los riñones permanentes. Comenzaremos hablando por los pronéfros. Estas estructuras bilaterales y transitorias aparecen al comienzo de la 4ª semana. Están representadas por unos pocos grupos celulares y estructuras tubulares en la región del cuello. Los conductos pronéfricos discurren caudalmente y se abren en la cloaca. El pronéfros degenera con rapidez, pero la mayoría de sus conductos pronéfricos persisten y son utilizados por el siguiente conjunto de riñones. Continuamos con los mesonéfros. Estos órganos excretores, gruesos y alargados, aparecen al final de la 4ª semana, caudalmente al pronéfros. Los órganos mesonéfricos están bien desarrollados y funcionan como riñones provisionales durante unas 4 semanas hasta que los riñones permanentes se desarrollen y adquieren su función. Estos están formados por glomérulos de aproximadamente 10 a 50 por riñón y túbulos. El mesonéfros degenera al final del primer trimestre, pero sus túbulos del mesonéfros se convierten en los conductos deferentes de los testículos. En estas ilustraciones podemos observar los 3 conjuntos de sistemas nefrogénicos en el embrión durante la 5ª semana. En la A es la vista lateral y en la B es la vista ventral. Los túbulos mesonéfricos se han desplazado lateralmente y su posición normal se muestra en la A. En esta imagen observamos el primordio del hígado, el conducto entérico, el alantoides y la cloaca. Por otra parte vemos los somitas cervicales, los pronéfros, el cordón nefrogénico y el conducto mesonéfrico, así como los túbulos mesonéfricos y la yema uretral compartiéndolo con la imagen B, y parte de la degeneración del conducto pronéfrico, la cloaca, el alantoides y dividiéndolo en pronéfros, mesonéfros y metanéfros. Por último hablaremos del tercer conjunto, el metanéfros, o mejor conocido como los primordios de los riñones permanentes. Estos comienzan a desarrollarse a la 5ª semana y empieza a funcionar aproximadamente 4 semanas después. Los riñones permanentes se desarrollan a partir de 2 estructuras. La primera, la yema uretral, o mejor conocida como divertículo metanéfrico, y el blastema metanéfrico, o bien masa metanéfrica de mesénquima. La yema uretral es un divertículo o evaginación que aparece en el conducto mesonéfrico cerca de su entrada en la cloaca. El blastema metanéfrico deriva de la parte caudal del cordón nefrogénico y a medida que la yema uretral aumenta de longitud, se introduce en el blastema metanéfrico una masa metanéfrica de mesénquima. El pedículo de la yema uretral se convierte en el uréter. La parte craneal de la yema uretral experimenta un proceso repetitivo de ramificación por el cual se forman ramas que se van a diferenciar hacia los túbulos colectores del metanéfros. Las 4 primeras generaciones de túbulos aumentan de tamaño y constituyen formando los cálices mayores, mientras que las 4 segundas generaciones representan coalescencia y forman las cálices menores. En estas imágenes podemos ver el desarrollo del riñón permanente. En la imagen A es una vista lateral de un embrión de 5 semanas con demostración de la yema uretral, el primordio del metanéfros. Del B al F son fases sucesivas en el desarrollo de la yema uretral, que sería de la 5ª a la 8ª semana, y se puede observar el desarrollo del riñón, del uréter, de la pelvis renal, cálices y túbulos colectores. En la imagen A observamos el resto del pronéfros, el mesonéfros, el hígado en desarrollo, el cordón nefrogénico, el conducto mesonéfrico, la cloaca y en el primordio del metanéfros. Aquí podemos observar el resto del pronéfros, el mesonéfros, el hígado en desarrollo, el cordón nefrogénico y el conducto En esta imagen podemos observar el conducto mesonéfrico, el blastema metanéfrico, la yema uretral y el tallo de la yema uretral. En la imagen C alcanzamos a... En la imagen A podemos ver el seno urogenital, el mesonéfros, el conducto mesonéfrico, la yema uretral, el tabique urorectal y la membrana cloacal. Mientras que en la imagen B solo podemos observar el mesonéfros, la yema uretral y el conducto mesonéfrico. En la imagen C alcanzamos a ver el alantoides,
la parte vesical, la parte pélvica y la parte fálica que abarcan el seno urogenital, así como el recto y el tubérculo genital. En la parte D alcanzamos a ver el mesonéfros, el conducto mesonéfrico, el blastema metanéfrico y el uréter. En la imagen E podemos ver el ombligo, el alantoides, el conducto mesonéfrico, mesonéfros, metanéfros, vejiga, uréter, recto y el tabique urorectal. En el inciso F podemos ver la gónada, los mesonéfros, metanéfros, uréter, el conducto mesonéfrico y la parte pélvica del seno urogenital. En la imagen G podemos ver el úraco, la trompa uterina, el riñón, el ovario, el útero, la vagina, la ureta. En la imagen F podemos ver la gónada, el mesonéfros, metanéfros, uréter, conductor. El extremo de cada túbulo colector arqueado incluye la aparición de grupos de células mesenquimales en el blastema metanéfrico con formación de pequeñas vesículas metanéfricas. Estas vesículas van a aumentar de longitud y se van a convertir en túbulos metanéfricos. Los extremos proximales de estos túbulos se van a invaginar y se van a convertir en los glomérulos. Los túbulos se diferencian en los túbulos contorneados, proximales y distales, al tiempo que la asa nefrónica junto con el glomérulo y su cápsula van a formar una nefrona. Cada túbulo contorneado distal establece contacto con un túbulo colector arqueado con confluencia de los túbulos. El túbulo urinífero está constituido por dos partes que tienen tanto una nefrona derivada del blastema metanéfrico como un túbulo colector derivado de la yema uretral. Entre las semanas 10 y 18 aproximadamente, aumenta gradualmente el número de glomérulos y después dicho aumento se produce con gran rapidez hasta la semana 32, cuando se alcanza el número máximo. En el feto de término, la formación de nefronas es completa y cada riñón contiene hasta 2 millones de nefronas. Los riñones fetales están subdivididos en lóbulos. La lobulación desaparece generalmente al final del primer año de vida extrauterina, es decir, después del parto, a medida que las nefronas aumentan de tamaño. La ramificación de la yema uretral depende de la inducción del mesénquima metanéfrico, mientras que la diferenciación de las nefronas depende de la inducción de los túbulos colectores. La yema uretral y el blastema metanéfrico interaccionan a través de un proceso denominado inducción recíproca, con formación en los riñones permanentes. A continuación hablaremos sobre los cambios en la posición de los riñones. Inicialmente, los riñones permanentes primordiales se sitúan muy próximos entre sí en la pelvis y por delante del sacro. A medida que crece el abdomen y la pelvis, los riñones se colocan gradualmente en el abdomen y se separan. Alcanzan su posición en el adulto hacia la 9ª semana aproximadamente. Al principio, el ilirio de cada riñón, por donde entran y salen los vasos sanguíneos, el uréter y los nervios, tienen una orientación ventral. Sin embargo, a medida que los riñones se reubican, también experimentan una rotación medial de casi unos 90 grados. Hacia la 9ª semana, los ilios tienen una orientación anteromedial y finalmente los riñones se localizan en el retroperitoneo, en la pared abdominal posterior. A continuación hablaremos sobre los cambios en la vascularización sanguínea de los riñones. Inicialmente, las arterias renales son ramas de las arterias ilíacas comunes. Más adelante, los riñones reciben su vascularización a partir del extremo distal de la aorta. La posición de los riñones se vuelve fija una vez que entran en contacto con las glándulas suprarrenales durante la 9ª semana. Los riñones reciben la mayor parte de sus ramas arteriales craneales a partir de la aorta abdominal, para después estas ramas convertirse en las arterias renales permanentes. En la imagen A observamos la cápsula renal, el blastema metanéfrico, el grupo celular, el túbulo colector arqueado, la vesícula metanéfrica y el túbulo colector recto. En el inciso B podemos observar la vesícula metanéfrica, el túbulo colector arqueado, el sitio de contacto de los túbulos, el túbulo metanéfrico y el mesénquima. Por su parte, en la imagen C podemos ver el sitio de contacto, el túbulo metanéfrico, el túbulo urinífero, la rama de la arteria renal y por último la asa de la nefrona. Mientras que en la imagen D observamos el glomérulo, la cápsula glomerular, el túbulo colector recto, el túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado proximal, la rama descendente y ascendente del asa de la nefrona. En estas imágenes podemos observar el desarrollo de las nefronas. En la imagen A podemos ver la nefrogénesis cuando comienza en torno al inicio de la 8ª semana,
En la imagen B y C se puede observar que los túbulos metanéfricos o los primordios de las nefronas establecen conexión con los túbulos para formar los túbulos uriníferos, mientras que en la imagen D se observa que las nefronas proceden del blastema metanéfrico y que los túbulos colectores proceden de la yema uretral. En esta imagen podemos observar variaciones comunes de los vasos renales. En la imagen A podemos ver múltiples arterias renales. En la B se pueden observar el vaso accesorio que se introduce en el polo inferior del riñón y que destruye el uréter dando lugar a un aumento de tamaño en la pelvis renal, mientras que en la C y D podemos ver venas renales supranumerarias. En la imagen A observamos las glándulas suprarrenal compartiendo con la B la aorta y la vena cava inferior, la arteria renal y los uréter. En la B podemos ver la arteria suprarrenal izquierda, la arteria renal polar, el sitio de obstrucción del uréter y la pelvis renal aumentada de tamaño. En el C observamos la aorta compartiéndola con la D y la vena cava inferior. Desarrollo de la vejiga. El sistema urogenital se divide en tres partes importantes. Una parte vesical, que forma la mayoría de la vejiga y que se continúa con la alantoides, una parte pélvica, que se convierte en la uretra en el cuello de la vejiga, la parte prostática de la uretra en los fetos de sexo masculino y la uretra completa en los fetos de sexo femenino. Una parte fálica que crece hacia el tubérculo genital, que sería el primordio del pene o el clítoris. La vejiga se desarrolla principalmente a partir de la parte vesical del seno urogenital, pero su trígono procede de los extremos caudales de los conductos mesonéfricos. Inicialmente, la vejiga se continúa con la alantoides, pero al poco tiempo la alantoides se constriñe y se convierte en un cordón fibroso y grueso denominado úraco. El úraco se extiende desde la vértice de la vejiga hasta el ombligo. A medida que la vejiga aumenta de tamaño, se incorporan en su pared dorsal las partes distales de los conductos mesonéfricos. Estos conductos contribuyen a la formación del tejido conjuntivo del trígono de la vejiga. Conforme se absorben los conductos mesonéfricos, los uréteres se abren por separado en la vejiga. Debido en parte a la tracción que ejercen los riñones en su proceso de ascenso, los orificios de los uréteres se desplazan en dirección superolateral y se abren en dirección oblicua a través de la base de la vejiga. Desarrollo de la uretra. El epitelio de la mayor parte de la uretra masculina y todo el epitelio de la uretra femenina proceden del endodermo del seno urogenital. En los fetos masculinos, la parte distal de la uretra localizada en el glande del pene procede de un cordón sólido de células ectodérmicas que crece internamente desde la punta del glande y se une al resto de la uretra esponjosa. En consecuencia, el epitelio de la parte terminal de la uretra tiene su origen en el ectodermo de superficie. El tejido conjuntivo y el músculo liso de la uretra proceden del mesénquima esplácnico, de origen mesodérmico en el feto de. En estas imágenes podemos observar que desde la A a la D son vistas ventrales esquemáticas de la región abdominal pélvica de embriones y fetos desde la sexta a la novena semana. Se muestra la rotación medial y la reubicación de los riñones desde la pelvis hasta el abdomen. En la imagen C y D se pueden observar que a medida que los riñones se reubican o ascienden, están irrigados por arterias a niveles sucesivamente mayores y que los cilios de los riñones adquieren una dirección anteromedial. En la imagen A podemos ver la glándula suprarrenal y compartiendo con la B los mesonefros, la arteria ilíaca común, la arteria renal, el riñón izquierdo, el uréter y la vejiga. En la imagen B observamos la arteria suprarrenal, la aorta abdominal, la gónada compartiéndola con la imagen C, el riñón, el conducto mesonéfrico y el uréter. En la imagen C observamos la aorta, la arteria renal, los sitios de las arterias renales previas compartiéndola con la D, mientras que en esta observamos la glándula suprarrenal, el riñón y por último la gónada. A continuación hablaremos del desarrollo de las glándulas suprarrenales. La corteza se desarrolla a partir del mesodermo y la médula a partir de las células de la cresta neural. A partir de la sexta semana, la corteza aparece en forma de un grupo de células mesenquimales a cada lado del embrión, entre la raíz del mesenterio dorsal y la gónada en desarrollo. Las células que constituyen la médula proceden de un ganglio simpático adyacente que deriva de las células de la cresta neural. Inicialmente, las células de la cresta neural forman una masa en el lado medial de la corteza embrionaria. A medida que la corteza las rodea,
estas células se diferencian hacia células excretoras de la médula suprarrenal. Más adelante aparecen células mesenquimales adicionales a partir del mesotelio rodeando la corteza. Estas células dan lugar a la corteza permanente de la glándula suprarrenal. Un punto importante que debemos recalcar es que la zona glomerular y la zona fasciculada están presentes en el momento del nacimiento, pero la zona reticular no puede identificarse hasta el final del tercer año. Desarrollo del sistema genital. Los sistemas genitales iniciales son muy similares en los dos sexos, por lo que el periodo inicial del desarrollo genital lo vamos a denominar fase indiferente del desarrollo sexual. En esta imagen podemos observar las representaciones esquemáticas que ilustran el desarrollo de las glándulas suprarrenales. En el inciso A podemos ver que es a la 6ª semana y se muestra el primordio del mesodermo de la corteza fetal. En la imagen B vemos que es a la 7 semana de gestación y se muestra la adición de las células de la cresta neural. En la C es a la 8ª semana y se muestra la corteza fetal y la corteza permanente inicial con el comienzo de la encapsulación de la médula. En la imagen D y E son las fases posteriores de la encapsulación de la médula por la corteza. En la imagen F podemos ver la glándula suprarrenal de un recién nacido. Se muestra la corteza fetal y son dos zonas de la corteza permanente. En la imagen G es el año de vida, la corteza fetal ha desaparecido casi por completo, mientras que en el H es una imagen a los 4 años y se muestra el patrón adulto de las zonas corticales. Se puede observar que la corteza fetal ha desaparecido y que la glándula suprarrenal es mucho más pequeña de lo que en el momento del nacimiento fue, que sería en el E. De acuerdo a los colores podemos ver que el amarillo indica la corteza embrionaria, el naranja la zona fasciculada, el azul la médula, el rosa la zona glomerular, el rosa más bajito es el primordio de la corteza permanente y el otro sería la zona reticular. Desarrollo de las gónadas. Las gónadas son los órganos que proceden las células sexuales y tienen 3 orígenes. 1. El mesotelio o epitelio mesodérmico que reviste la pared abdominal posterior. 2. El mesénquima subyacente o tejido conjuntivo embrionario de origen mesodérmico. Y 3. Las células germinales primordiales o bien conocidas como las células sexuales indiferenciadas iniciales. Ahora hablaremos sobre las gónadas indiferenciadas. Las fases iniciales del desarrollo gonadal ocurren durante la 5ª semana, cuando se desarrolla una zona engrosada de mesotelio en la parte medial del mesonefros, o bien conocido como el riñón primitivo. La proliferación de este epitelio y del mesénquima subyacente da lugar a una protrusión en el lado medial del mesonefros, la cresta gonadal. Al poco tiempo aparecen unos cordones epiteliales en forma de dedo, que serían los cordones gonadales, que crecen en el mesénquima subyacente. En este momento, la gónada indiferenciada estará constituida por una corteza externa y por una corteza interna. En estas imágenes podemos observar las secciones longitudinales esquemáticas del pene en desarrollo. En ellas se ilustra el desarrollo del prepucio y de la parte distal de la uretra esponjosa. La primera imagen es a las 11 semanas, la segunda imagen a las 12 semanas, mientras que la tercera imagen a las 14 semanas. El epitelio de la uretra esponjosa tiene un origen doble y en su mayor parte procede del endodermo de la parte fálica del seno urogenital. La parte distal de la uretra, que reviste la fosa navicular, procede del ectodermo de la superficie. En la primera imagen observamos la uretra esponjosa, el surco coronario, el glande del pene, el ectodermo de la superficie, el cordón ectodérmico y el cuerpo del pene. En la segunda imagen observamos nuevamente la uretra esponjosa, pero ahora la parte distal de la uretra esponjosa y el orificio uretral externo. También podemos ver el tabique en desarrollo y de igual manera una uretra esponjosa en la tercera imagen, pero ahora observamos el prepucio y la fosa navicular. En la imagen de las 11 semanas podemos observar la uretra esponjosa, el surco coronario, el glande del pene, el ectodermo de la superficie, el cordón ectodérmico y el cuerpo del pene, mientras que en la segunda imagen de las 12 semanas podemos seguir observando la uretra esponjosa, pero ahora vemos la parte distal de la uretra esponjosa,
el orificio uretral externo y el tabique en desarrollo. Por último, en la imagen de las 14 semanas observamos la uretra esponjosa, el prepucio y la zona navicular.